Comenzar. Chiquillos, espero que estén con sus cuadernos, porque hoy día vamos a ver a otro pensador. Bien, les voy a dejar una propuesta para la próxima semana, ¿ya? La próxima semana vamos a hacer un pequeño cuestionario de los pensadores que ya vimos, de Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿ya? Porque esta semana vamos a dejar atrás el mundo antiguo y nos vamos a ir al mundo moderno. Bien, ese es nuestra pequeña tarea de hoy. Se los voy a anotar acá también con la herramienta de Paint. Aquí, para que lo anoten en su cuaderno. Ya, próxima semana. Cuestionario mundo antiguo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer la próxima semana. Yo le estoy preparando unas carpetas en el Google Drive para tener todos sus avances. Y ese cuestionario va a estar ahí. Va a ser un cuestionario online y es para que ustedes revisen lo que ya saben de Platón, de Aristóteles y Sócrates. ¿Ya? Es para ir avanzando en la evaluación. Y esta semana, lo que vamos a ver, esta semana, vamos a ver a Descartes y el inicio de la modernidad. Ya. Bien. Vamos a opinar un poquito acá en cuanto a historia. A ver. A ver, Javiera, ¿estás por ahí? Javiera. ¿Aló? Javiera, ¿estás por ahí? No está. A ver. Valentina, ¿estás por ahí? ¿Aló? A ver. No, no sé qué es lo que es. Ya, a ver. ¿Quién está por ahí conectado? ¿Aló? Martín, ¿estás por ahí? ¿Aló? Yo siempre estoy por ahí, profesor. Ya, muy bien, gracias Martín. Martín, mira, nosotros vamos a avanzar aquí en la modernidad. Este es nuestro tema de hoy, la modernidad. Pero si nosotros antes estábamos viendo el mundo antiguo, ¿qué época nos quedó atrás entre la modernidad y el mundo antiguo? Vamos a ponerlos acá. ¿Ya? ¿Qué época nos quedó atrás? La media, no sé. La premodernidad. No. Nos quedó atrás la Edad Media. La Edad Media. ¿Ya? Que muchos desarrollos filosóficos se dieron ahí. Pero lamentablemente, como tenemos poco tiempo, yo no les voy a poder hablar mucho de la Edad Media. ¿Ya? Sí más vamos a hablar de la modernidad. En el mundo antiguo tenemos que tener en cuenta, ¿ya?, que aquí está el mundo clásico. 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 No es con tilde. Clásico. ¿Ya? Que aquí, no sé, va con tilde. Clásico. ¿Ya? Y aquí está el mundo de Grecia y Roma, principalmente. En la Edad Media, obviamente, está la irrupción del cristianismo, hasta el cisma. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Hasta el cisma de la religión católica.
Y en la modernidad, los principales hechos serían el descubrimiento de América, y el inicio de la industrialización. Ya. Aquí estamos. Es importante abordar que la modernidad, ¿ya? En latín se dice modus modendis. ¿Qué significa eso? Significa nuestro modo actual. ¿Ya? Esto comenzó aproximadamente en el siglo XV. Se nota, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, obviamente que se anota. Hay que tener coordenadas históricas. Obviamente. Vamos, chiquillos, no sean tan pasivos. Tienen que ser más activos en lo que están haciendo. ¿Qué? Debajo de modernidad, ¿qué escribió? Descubrimiento de América y qué más. Descubrimiento de América e inicio de la industrialización. Inicio Gracias. de la industrialización. Entonces, preguntar. Estas cosas son súper importantes. ¿Por qué? Porque son nuestras coordenadas para saber dónde estamos, para dónde vamos. ¿Ya? Es importante valorar nuestra historia y saber qué cosas se han pensado antes de nosotros. Por eso estamos acá en la modernidad. La modernidad. Y esta modernidad abarca desde ese siglo, desde el siglo XV, hasta nuestros días. Eso es, porque en filosofía, ay, en filosofía, lo que nos interesa es el proyecto moderno. Bien. ¿Qué es lo que es esto del proyecto moderno? Las ideas que hay detrás de esto. Eso es. ¿Qué? Hace falta la pizarra, chiquillo, ¿no? Sí. Sí, hace falta la clase. ¿No? Pero estamos en esto, ¿ya? Las ideas que sustentan lo moderno. Profe, Dígame. ¿no podría achicar un poco más como la pizarra, por así decirlo? Porque algunas palabras se le cortan. Ah, sí, pero ahí me preguntan si lo que pasa es que es difícil borrar el Paint este. Pero si tiene alguna duda me pregunta. ¿No? Por fin. Que esta es nuestra pizarra ahí improvisada. Bien, vamos a preguntar acá. A ver. Cuando... a ver, Isabel, ¿estás por ahí? Isabel, le voy a preguntar. Dígame, profe. Isabel, ¿qué te parece esto? De que
vamos a abordar un periodo desde el siglo XV hasta nuestros días. ¿Crees que han cambiado mucho las cosas o no? ¿Ah? Sí. Pero ¿te llama la atención que lo ponemos en el mismo conjunto? Es que las cosas desde ese tiempo hasta ahora fueron evolucionando, entonces muestra un cambio. Claro que sí. Muy Se bien. puede comparar el cambio también. Muy bien, Isabel. Una de las ideas que acabas de decir tú es el progreso, idea de progreso. Es la idea de progreso. Idea de progreso. Y ahí lo vamos a poner entre paréntesis evolución. ¿Qué más crees que sustenta este mundo moderno que nosotros vivimos? La tecnología. Muy bien. La técnica y la tecnología. Que ojo, que son conceptos distintos, pero ya lo vamos a ver. ¿Ya? Y sobre todo, en el nacimiento de la modernidad, están las ideas de igualdad, las ideas políticas. Políticas de igualdad. Igualdad. Ideas políticas de igualdad. De libertad. Igualdad. Libertad. Y fraternidad. Muy bien. Isabel, ¿está por ahí todavía, cierto? Sí. Ya, Isabel, mire, le voy a marcar aquí estas ideas con nuestro cuadrito, las ideas que sustentan lo moderno. De estas ideas, ¿cuáles crees que tú que se cumplen o no se cumplen? Las dos primeras. Ya, las dos primeras más o menos se Idea cumplen. de progreso y técnica de tecnología. ¿Ya? ¿Y las ideas políticas se cumplirán? ¿Las ideas de igualdad, libertad y fraternidad en estos tiempos? No, Muy bien. para nada. Muy bien. Esa desazón que explica nuestra compañera, ¿ya? Es el problema de lo moderno y es el problema de cómo estas ideas todavía están en proyecto. La modernidad, lo voy a anotar acá abajo, la modernidad es un desafío. Fíjate tú que es importante saber que estas ideas no se acaban todavía, pero que siguen sustentando las ideas que están en nuestros mismos estados o en nuestro mismo quehacer político, pero aún no está. ¿Bien? Por ejemplo, hablemos sobre la idea de progreso. ¿Ya? ¿Has visto Dark últimamente? ¿Ah? No, ¿Quién ha yo visto no la he Dark? visto. ¿Quién ha visto Dark? ¿Ah? ¿Quién la ha visto? Yo, profe. Ya, muy bien. En Dark, ¿ya? ¿Qué pasa con el futuro y el pasado? ¿Qué pasa con eso? Son como El infinitos. futuro del principio, ¿no, profe? Ahí no sé, ustedes lo tienen que interpretar. Pero más allá de lo que sale en la serie, para no hacerles spoiler, ¿ya? Es que la idea, por ejemplo, del tiempo lineal no se cumple porque se puede volver atrás. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Eso es lo importante. Cuando tenemos esta idea de progreso, pensamos que el futuro va a ser positivo o que va ¿cómo se llama? A mostrarnos una humanidad que pueda sustentarse a través de las máquinas o a través de la tecnología. Pero en el día de hoy, en el 2020, 2012 iba a decir 2020, esa idea también se está cuestionando, la idea de progreso. ¿Ya? Carla, Dark es una serie que está en Netflix, ¿ya? Una serie de ciencia ficción alemana que ha sido muy, muy vista últimamente. Bien, estas son Por las eso ideas. no la voy a ver. ¿Cómo? Está de moda, entonces no la voy a ver. Todos Sí, la ven. yo igual estaba pensando eso, pero yo la estoy viendo recién, ya que ya Pero pasó es la difícil cosa. entenderla, pues, ¿no? Hay que darle su tiempo. Igual que en la filosofía también hay que darle su tiempo. Hay que darle su tiempo Es para re pensar. complicado. O sea, yo vi 2 capítulos y exploté. Claro. Bueno, esta serie es lo mismo que la Casa de Papel. Todos estaban viendo La Casa de Papel y yo no la vi hasta que todos dejaron de verla.
Muy bien, muy bien, muy bien. Hay que ser un poquito snob en ese sentido, como salirse un poquito de las modas, pero sin embargo, Isabel, nosotros estamos hablando del mundo moderno, y el mundo moderno es aquello que nosotros estamos viviendo ahora, ¿ya? El mundo actual. El mundo de las series es un mundo actual, netamente actual, ¿ya? Los problemas que nosotros estamos viviendo son actuales, pero que tienen su raíz y su fundamento en estos tiempos. Fíjense lo que estoy diciendo. Para aprender a pensar, chiquillos, hay que pensar en los fundamentos de las cosas y hay que buscarlos en la historia, y en la historia del pensamiento. Por eso nosotros estamos viendo el mundo moderno y el proyecto moderno, ¿ya? Es una idea, ¿ya? Y es un mundo que todavía está en desafío y en cambio, ¿bien? Y nosotros a quién vamos a ver, como comillas, una cuestión que a mí no me gusta decirlo, pero siempre se dice, como el padre de la modernidad, o de la filosofía moderna, es este señor que está acá, que se llama René Descartes, pero se pronuncia Descartes, el Descartes. Ese es. Este es nuestro nuevo filósofo y nuestro nuevo amiguito que vamos a revisar hoy. Chiquillos, ¿cómo van con la pizarra? ¿La copiaron ya? ¿Qué está aquí? ¿Ah? Profe. Ya, vamos avanzando porque tenemos que ver muchas cositas ahora en cuanto a la modernidad. Recuerden, la modernidad entonces es nuestro modo de vida hoy, que se parece mucho y aún está presente desde ese siglo, desde el siglo XV. ¿Eh? Chiquillos, ¿qué pasó en el siglo XV, en el 1492? ¿Quién se sabe esa fecha? ¿Mm? ¿Se descubrió América o no? Muy bien, muy bien. El mundo moderno descubrió América, ¿ya? Con todos los vejámenes y los crímenes que nosotros sabemos. Pero hay ciertas características de ese hombre moderno, ¿ya? Que nosotros tenemos que ver y pensarlas también, ¿ya? Y que son producto también de las reflexiones mismas que hizo Descartes y otros pensadores. La forma de pensar que tenemos hoy, ¿ya? Nace en este tiempo. Y por eso es importante que la historia y que la filosofía en la escuela vuelva a pensarlo, ¿ya? Eso es lo muy importante. Chiquillos, avísenme por favor para bajar y para seguir porque tenemos que ver un video muy entretenido y hablar un poquito más de Descartes. ¿Bien? Así que en un minuto más avancen ustedes en la pizarra, por favor. Ya avanzamos, ya avanzamos. Descartes. Ahora es más feo de lo que ya es. ¿Cómo que es feo? ¿Es precioso Descartes? ¿Pero es de dónde es Es Descartes? feo, profe. Descartes es, adivine, mírele la cara nomás. ¿De dónde cree que es? Europeo. Ya sí, es europeo, evidentemente. Pero ¿de qué país puede ser este tipo? ¿Español o no? No, Francés. es más elegante. ¿Ah? Inglaterra. No. No. Descartes es francés. Francés. Muy bien. Dije francés. Sí, es francés, es un franchute, es un francés. Un francés muy feo. ¿Cómo que feo? ¿Era más bueno para ligar? Francés. Francés. Como todos los filósofos. ¿Eh? Chiquillos, Descartes, ¿ya? Profe, ¿todos ¿Ah? los filósofos tienen que ser de Europa o de Francia o de alguna parte de Londres o alguna parte de Grecia o alguna parte de Roma? ¿No hay filósofos que no salgan de ahí? Sí, sí los hay, sí los hay. Sí los hay. De hecho, Bueno, pero la mayoría son europeos. lo que pasa, chiquillos, es que, buena observación, el pensamiento, ¿ya? Que nos llega hoy, o el pensamiento finalmente que triunfó,
fíjense lo que estoy diciendo, es el pensamiento europeo. Lamentablemente es así. Nosotros, como latinoamericanos, vivimos esa fricción entre nuestra identidad latinoamericana y nuestra herencia europea. Eso es lo que somos nosotros, ¿ya? Por supuesto que hay filósofos que son latinoamericanos y que sus perspectivas son muy interesantes sobre esa fricción de nuestra identidad. Pero primero, a todos esos filósofos tenemos que verlos antes en los europeos. Siempre es así. Porque ahí se generó el logos. Por ejemplo, a mí también me gustan mucho las perspectivas mapuches, por ejemplo, o indigenistas, siempre las investigo, pero sin embargo, mi acercamiento a esas perspectivas, ¿ya?, no puede ser la misma de quien vivió o quién es del pueblo originario. Siempre lo pienso desde afuera, y pensarlo desde afuera es ya una perspectiva moderna y ya por mi herencia europea. ¿Se entiende? Los estudios latinoamericanos siempre viven en esa fricción, en cómo nos vamos a entender nosotros de acuerdo a esta herencia. En filosofía no hay cosas ni buenas ni malas, sino que hay cosas que hay que pensarlas. Y la herencia europea, por supuesto que hay que criticarla, y por supuesto que hay que hacer un pensamiento crítico desde allí, pero primero hay que conocerla. ¿Se entiende? ¿Sí? Estas cosas son tan nuevas para ustedes y uno las ha visto tantas veces. Sí, pero siempre es necesario el diálogo para poder solventar esto y para ver cómo vamos, porque hay cosas de ustedes que yo no sé. Por ejemplo, esa duda que acaban de presentar, y está muy bueno que las manifiesten. ¿Ya? Se la agradezco mucho. Bien. ¿Cómo vamos con la pizarra, chiquillos, para avanzar? Bien. Bien. Acuérdense de estas, ¿cómo se llama? De estas imágenes, ¿ya? De estos franceses como espadachines, ¿se acuerdan? No sé si han visto ustedes como la historia. Espadachín. Como de los mosqueteros. Descartes era un mosquetero. Usaban esto, el mosquet. Era un guerrero, nuestro pequeño Descartes. Era como un Robin Hood. Claro, era un tipo súper aventurero, y de hecho se enlistó en el ejército también, ¿ya? Hay que, chiquillos, dejen tranquilo el chat, por favor. Hay que saber que estas personas, porque son personas en realidad, ¿ya? Son gente que ha pensado y gente que ha tenido ciertos métodos para pensar, ¿ya? Y que nos ha propuesto y que nos ha, de alguna manera, condicionado toda nuestra vida. Porque en Descartes también estamos nosotros. Igual que cuando estamos abriendo Platón y Aristóteles, también somos nosotros los que estamos pensando. ¿Ven? Nosotros en filosofía, recuerden que siempre vemos los fundamentos del pensamiento. Y también estamos en ese origen del pensar. Bien, chiquillos, vamos a avanzar. ¿Ya? Vamos a minimizar acá y voy a... porque quiero alcanzar a ver el video, ojalá. A ver. ¡Ay! ¡Uy! Ya. ¿Se alcanza a leer, chiquillos, acá? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Voy a comenzar a leer. Dice, René Descartes vivió a principios del siglo XVII, durante el periodo en que en ocasiones se denomina revolución científica. Eso es importante destacarlo. Hay una revolución científica, ¿ya? Por la rapidez con que avanzó la ciencia durante el mismo. El científico y filósofo Francis Bacon había logrado establecer un nuevo método para llevar a cabo experimentos científicos que se basaba en la observación minuciosa y en el razonamiento deductivo. Su metodología había proporcionado un nuevo marco desde el que investigar el mundo. Bien, entonces tenemos en el contexto de Descartes, tenemos la revolución científica, ¿ya? Principalmente de la física, y tenemos también el descubrimiento del método,
descubrimiento del método. Para quienes les guste la física, ¿ya? O la ciencia, en este periodo se van descubriendo algunas cosas. Por ejemplo, la física newtoniana se está desarrollando recién. Y eso es importante para saber de dónde vienen todos estos pensadores, ¿ya? Y en especial, esto que es muy importante, que es el método deductivo. Que ya lo habíamos visto en Platón, pero que también se hace presente en Descartes. El método deductivo, entonces, es de la premisa general a la particular. Por ahí vamos. Recuerden entonces que esto es muy importante, la cuestión del método. ¿Ya? Sigamos. El método deductivo. El método deductivo es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En ese sentido, es un proceso de pensamiento que va de lo general, como ya lo habíamos anotado, las leyes o principios, a lo particular, que son los hechos concretos. Así se hace la ciencia. Según el método deductivo, la conclusión se halla dentro de las propias premisas referidas, o dicho de otro modo, la conclusión es consecuencia de estas. Ejemplo, premisa 1, todos los hombres son mortales. Premisa 2, Aristóteles es un hombre. Conclusión, en consecuencia Aristóteles es mortal. Por lo general, cuando se aplica el método deductivo, las premisas son verdaderas, la conclusión será efectivamente válida. ¿Pero fue que decía arriba? ¿Mm? ¿Qué cosa? ¿De qué? ¿De arriba lo que anotamos? Acá, contexto, revolución científica, la física, descubrimiento del método, y método deductivo, premisa general a la particular. Eso es lo que nosotros estamos viendo en Descartes. ¿Francisca está por ahí? ¿Francisca? Sí, profe. ¿Francisca se acuerda cuando usted hacía experimentos con la profe Katy? Sí. ¿Sí? Cuando usted hace experimentos con la profe Katy, ¿ya? Está experimentando de acuerdo a una ley general, por ejemplo, ¿ya? Y el experimento es la comprobación de esa ley general. ¿Se entiende? Estos son los fundamentos de la ciencia, por eso estamos acá, ¿ya? Claro que esta es la ciencia del siglo XV, pero ya vamos a avanzar a la ciencia del siglo XX, ¿ya? Pero es importante saber que los métodos científicos nacen en esta época. Es el nacimiento de la ciencia. ¿Bien? Acá hay un detalle del método deductivo. Dice, es un procedimiento que parte de una conclusión, ley o principio general, y desciende a los casos particulares, secuencias y aplicaciones. Por ejemplo, si yo hablo de lo general del bosque, como sale acá, lo particular serían la flora, la fauna, la hidrología, la geografía, ¿ya? Todo esto es parte del análisis, pero parto de lo más general del bosque. Por ejemplo, en física se parte de lo general que es la ley, finalmente, o la fórmula científica, y después se va a los casos particulares para su aplicación. Ese es el método deductivo, que está en la base de la ciencia, ¿ya? Este, por supuesto, se va a complementar con otro método que vamos a ver después para determinar cómo se realiza el método científico. Pero estamos viendo los fundamentos de este, así que es el inicio. El inicio. Dice, para realizar un procedimiento de inducción se utiliza la inferencia. Eso es súper importante. Durante el Renacimiento, la época histórica precedente, se produjo un aumento considerable del escepticismo sobre la ciencia y la posibilidad de adquirir conocimiento general. En tiempos de Descartes, esta postura seguía siendo influyente, por lo que una de las mayores motivaciones en el proyecto de investigación pura, tal como se ha llegado a conocer su obra, era el deseo de librar a la ciencia de la carga de escepticismo de una vez y para siempre. Muy bien. ¿Alguien sabe qué es lo que es el escepticismo?
Chiquillo, No. el escepticismo es dudar de todo. ¿Mm? Es una postura epistemológica. ¿Ya? Es una postura epistemológica. No puede concretar conocimientos. ¿Ya? Muy bien. En el mundo actual, ¿ustedes creen que el mundo es escéptico, no? Chiquillos, ¿se puede lograr un conocimiento verdadero en este mundo? Se puede. No. Claro, hay una duda. Por ejemplo, si nosotros se puede lograr conocimiento verdadero. Si nosotros nos ponemos a pensar, nuestro Además, contexto. todo es, o sea, todo lo que sabemos hasta ahora, la mayoría son teorías que tienen harta evidencia solamente. Claro, claro. Pero de todas formas, por ejemplo, en el mundo hay muchas teorías ya, hay muchos científicos, hay mucha gente haciendo ciencia. Ustedes cuando tengan una profesión también van a hacer ciencia de alguna forma, ¿ya? Pero sin embargo, la percepción de las personas es que hay un profundo escepticismo, un profundo desazón frente a, por ejemplo, las instituciones, por ejemplo, a lo que dice el gobierno, por ejemplo, o lo que dice las personas mismas que hacen cierta profesión. El escepticismo radical se vive hoy y es importante tenerlo en cuenta porque en el mundo de Descartes también estaba presente. Entonces Descartes, frente a este escepticismo, se preguntaba, ¿cómo obtener un conocimiento verdadero? Este es el problema de Descartes. ¿Cómo obtener un conocimiento verdadero? ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros contrastamos con lo que ya habíamos visto, para Platón el problema era construir un estado, finalmente, de un estado verdadero. Para Aristóteles era explicar el cambio. Y para Descartes, este es el problema. ¿Cómo tener un conocimiento verdadero? Esa es la centralidad del problema de Descartes. Bien. Dice, en sus meditaciones metafísicas, su trabajo más completo y riguroso sobre la metafísica, el estudio del ser y la realidad, y epistemología en el estudio de la naturaleza y los límites del conocimiento, Descartes intenta demostrar que el conocimiento es posible. E incluso de la más escéptica de las posturas. A partir de allí, trata de sentar unos cimientos sólidos para las ciencias. Las meditaciones están escritas en primera persona, pienso, porque no se presentan argumentos para demostrar o refutar afirmaciones, sino lo que se desea es guiar al lector por el camino del propio autor. Han aprendido. De ese modo, el lector se ve obligado a adoptar una postura de quien medita y reflexiona. Descubrir la verdad. Igual que había hecho Descartes, esta técnica recuerda el método socrático en que poco a poco el filósofo va guiando la comprensión y la persona, en lugar de presentar un conocimiento ya prefabricado. ¿Ya? Lo que descubre Descartes, entonces, es que ese conocimiento verdadero, el conocimiento verdadero, no está afuera, sino que está adentro, en el sujeto. ¿Ya? Es importante destacar acá, chiquillos, que es la primera vez en la historia que nosotros vamos a hablar del sujeto. Antes no existía esto, antes primero éramos atenienses antes de ser humanos o seres individuales, pero acá, en la modernidad, se descubre el yo. Por eso, una de las frases importantes en Descartes es pienso, luego soy.
Eso es muy importante y eso es lo que vamos a ver en la tarde. ¿Bien? Vamos a ver cómo Descartes llega a esta conclusión y vamos a descubrir por qué lo hace. ¿Bien? Chiquillos, ¿cómo están? Nos queda 1 minuto de transmisión. ¿Están por ahí todavía? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Vamos anotando porque tenemos que preparar la clase de la tarde. En la clase de la tarde vamos a abordar cómo Descartes llega a esta conclusión. Al pienso luego soy o pienso luego existo, como se conoce popularmente. ¿Serio? ¿Cómo? ¿Por qué lo pasó? Bien. ¿Lo dijiste? ¿Qué está hablando ahí? Ya, chiquillos, voy a cortar.